Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Gustavo Guillamón, coordinador del Gabinete Gerencial del Servicio Nacional de Salud. Le hemos rogado al doctor Guillamón que nos ayude en estos días que el doctor Hanna los miércoles estará afuera, en algo que se quedó por hacer y que él es perfectamente la persona ideal para llenar un hueco que quedó después de publicarse la Ley de Seguridad Social, de ponerse en vigencia la Ley de Seguridad Social. Y fue la falta de información a los usuarios. Tenemos muchos años, ya debemos andar con 10 años, 12 años de Seguridad Social y cuidado, no, con 20. Con 20. Y todavía hay deficiencias en información, o por lo menos personas que no conocen la diferencia entre una pensión y una atención médica. No saben el por qué la aprobación de la ley de pensiones y jubilaciones se llevó a cabo en apenas un mes y el conocimiento y la aprobación de la ley de las ARS se tomó casi un año. ¿Por qué? Por intereses. Nosotros queremos rogarle al doctor Guillamón que usando sus conocimientos nos ayude a entender aquella parte de las ARS que los usuarios no manejan, sobre todo cuando se habla de una ARS del Estado que tiene atención privada y quiera o no compite con las otras, y lo que es el seguro subsidiado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes. De verdad, para mí un honor y sobre todo sentarme aquí en este lugar, y cuando me plantean que estaría en una especie de sustitución del doctor William Hanna, el profesor, que estuvo en el momento de la aprobación de la ley, porque era director del Seguro Social en ese momento, y fue parte del primer Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde tuvimos grandes discusiones en todo lo que fue la construcción de este sistema, sobre todo las discusiones de la construcción del Plan Básico de Salud, todas las reglamentaciones que tenían que ver con el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales, porque ustedes saben que al Seguro Social le tocaba una gran transformación en ese momento, y era primero dejar de ser aquel manejador del todo del seguro social para pasar a ser simplemente una institución de servicio dentro de la seguridad social. Y terminar siendo parte del Servicio Nacional de Salud. Bueno, eso ya fue una transición un poquito más larga, porque la ley le dio al Seguro Social, y esto es solamente una breve historia, la potestad de convertirse en administrador de riesgos de salud y riesgos laborales. Por alguna decisión se hicieron dos instituciones, que fue una ARS y la ARL en ese momento, que hoy es el IDOPRIL, y entonces al mismo tiempo se mantuvo la parte de la prestación con la red de hospitales que tenían. Obviamente, al crearse la ley, con la ley 123.15, que se crea el Servicio Nacional de Salud, la red pública, entonces pasan a formar parte de la red pública para hacer todo ese conglomerado de hospitales y centros de atención primaria, clínicas ambulatorias, que constituyen hoy el Servicio Nacional de Salud. O sea que ese es otro tema, doctor, que a cada rato la gente se confunde, y yo creo que al doctor Jacín mencionar lo importante es que la gente entienda al principio lo básico de la seguridad social, muchas cosas que no se saben, y se habla por ejemplo de red pública, pero esa red pública puede atender a todo paciente, que tanto contributivo como subsidiado, perfectamente. O sea, ya tiene la capacidad de asistir a todo el mundo. Es así, bueno, y de hecho predecesió. Bueno, antes de estar nosotros sentados aquí, estaba el doctor Alfaro, director del Hospital Calvente, y precisamente hablaba de que ellos pueden facturarle a las ARS.
O sea, están en capacidad de hacerlo, porque los hospitales entonces se convirtieron en empresas que tienen capacidad de vender servicios de salud, no solamente a la red, al Seguro Nacional de Salud, a SENASA a través del subsidiado, sino también a través del régimen contributivo. Y a todas las ARS. Y a todas las ARS en el régimen contributivo, no solamente a SENASA, sino a todo el mundo. Entonces, parte de esa transición que vivimos fue precisamente que el Seguro Social, y para completar un poquito la historia del Seguro Social y por qué hoy no existe el Seguro Social como tal. El Seguro Social, ¿verdad?, tenía que hacer unas grandes transformaciones, creó una institución que ha sido fuerte ahora mismo, que es el IDOPRIL, fue la ARL en su momento. Eso es lo que tiene que ver con los riesgos laborales. Con los riesgos laborales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces, el IDOPRIL, antiguamente llamado Administradora de Riesgos Laborales, ARL, es la única institución prácticamente que queda, porque ya toda la red de hospitales pasó al Servicio Nacional de Salud y la ARS fue eliminada. Se le quitó también la capacidad de administrar las estancias infantiles, que era otra de las funciones que le entregó la Ley 8701 al Seguro Social. Pero el Seguro Social dejó de hacer aquel conglomerado con un consejo tripartito que entonces decidía cómo se manejaba el financiamiento, cómo se manejaba la prestación, porque ya todo esto quedó en manos del Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, y la estructura, como quedó en la ley, precisamente es un Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector que hace toda la parte regulatoria, con 2 superintendencias supervisando tanto pensiones como salud y riesgos laborales, con una tesorería de la Seguridad Social que tiene un recaudo centralizado de todas las cotizaciones y donde también el gobierno deposita el dinero para el manejo de los subsidiados, y tiene una instancia que se llama la DIDA, que es una instancia que vela por los intereses de los afiliados, que defiende e informa a los afiliados. Entonces, más abajo quedamos las ARS por el lado de salud y los prestadores de servicios de salud, y del otro lado las AFP. Bien, doctor, voy a tratar de los minutos que tenemos de que usted le explique a la gente, vamos a hablarle hoy a la gente, al afiliado, al que tiene una tarjeta de seguro en cualquier condición en la mano. Y usted acaba de mencionar algo que nunca se hace referencia, que es el tema del IDOPRIL, la famosa ARL, los riesgos laborales. Y antes de que entremos en salud plena, en la parte de salud, una de las preguntas que nos llegan todos los días es: una persona tiene un accidente de trabajo, se dirige al IDOPRIL, está un accidente en su trabajo o camino a su trabajo, pero ese accidente lleva gastos médicos. ¿Quién cubre eso? ¿Mi tarjeta de seguro de mi ARS? ¿O yo tengo que ir a la IDOPRIL, reclamar mi riesgo laboral y esa factura de mi clínica la va a pagar el IDOPRIL? ¿O eso es parte de mi plan básico de salud? No, eso lo paga el IDOPRIL. Ahora, esa patología de ese accidente sí, no me la cargan a mi cuenta anual de mi ARS. No, no se carga. Lo que sí estableció el reglamento para facilitar el acceso a un servicio de emergencia, cuando por ejemplo es un accidente, puede ser en una planta de trabajo, no tiene nada más que ser un accidente de tránsito relacionado con el trabajo. Los accidentes de tránsito relacionados con el trabajo son aquellos que se dan durante la ruta hacia o desde el trabajo. O una persona que por consecuencia de su trabajo tenga que salir en horarios laborables a dirigirse a otro lugar y tenga un accidente de tránsito, que es considerado laboral. Para evitarnos en el sistema que haya una negación de la atención, la emergencia es atendida con cobertura de la ARS del afiliado, pero inmediatamente se reporta por el empleador a través de lo que ellos le llaman el ATR2, que es el formulario que es online para reportar el accidente laboral. Y lo paga entonces. Y entonces el IDOPRIL se hace cargo de la cuenta o la ARS recobra los servicios que ha pagado al IDOPRIL. Bien. Otra gran pregunta que nos hacen es, y explique, si todo el que tiene una tarjeta de seguro
tiene lo que se llama un plan básico de salud. Una cobertura mínima. Explique qué es el plan básico de salud. Si todo el que tiene una tarjeta de seguro tiene el mismo plan básico de salud, no importa en cualquier régimen que esté, si es contributivo o subsidiado, y explique, y es creo que la parte que la gente no acaba de entender, lo que es que el mismo plan de salud no significa que te lo cubra en todos los lugares, sino a donde tu ARS tiene esa cobertura de ese plan básico de salud. Bueno, efectivamente, ya lo que me dejaste fue que le terminara de dar forma a eso. Existe lo que se llama el Plan Básico de Salud, que es el catálogo de prestaciones garantizadas que tienen todos los afiliados de la Seguridad Social. ¿Son los mismos para todo el mundo? Que son los mismos para todos los afiliados, no importa su capacidad de contribución o si son subsidiados, no importa su salario, o sea, no importa que sea el presidente de la empresa como que sea el conserje de la empresa. Ni que sea subsidiado. Ni que sea subsidiado, tienen el mismo catálogo de servicios garantizado. Ahora, los contributivos van mayormente a la red privada. ¿Por qué digo mayormente a la red privada? Porque empezamos a hablar hace un rato de que los hospitales también tienen capacidad de vender y ofertar y vender esos servicios a cualquier ARS, y si es una ARS que no es SENASA, se lo va a tener que vender a un régimen contributivo. Y en muchas localidades los hospitales están más accesibles o tienen más capacidad de servicio que muchas clínicas. Aunque Entonces, no sea su área. Los hospitales públicos, cuando quieren ofrecer servicio a las ARS privadas, tienen que solicitarlo y ellos lo habilitan. Sí, bueno, le solicitan como lo Digo, solicita lo afilian. cualquier prestador, solicita una contratación. Pero tienen Ahora, que solicitarlo. Sí, bueno, hay una modificación de la ley que ya obliga a las ARS a contratar a la red pública. Ah, ya. No importa. Ahora, para contratarlo hay unas condiciones que se llama la habilitación. Entonces, bueno, pero todos los hospitales están públicos. a los hospitales se le dio una habilitación transitoria en un momento que muchos no han completado. Ustedes saben que se comenzó un proceso grande de Doctor, reparación mire, usted está tratando el tema más difícil que nos cuenta la medicina privada. ¿Cómo es posible que habilitación de salud sea tan estricta en el cumplimiento de las leyes de habilitación y mantenga abiertos hospitales de la red pública que no cumplan los requisitos? Bueno, mire, doctor, ahí hay mucha tela por donde cortar, porque primero la habilitación no tiene una finalidad de abrir o cerrar servicios. Vamos a decirlo así. Sí, pero si no cumple, sí. No, a lo que me refiero es, usted tiene una clínica que existe desde antes de toda esa reglamentación nueva. Sí, exacto, entonces, eso le dieron un tiempo. Y habilitación le da un tiempo, genera planes de mejora con la clínica para que vaya modificando cosas. Mire, esa es otra cosa. Por ejemplo, mire, doctor, clínicas que estaban instaladas en una casa de familia. A eso mismo iba a y que decir. tenía un pasillo de 1 metro. Así es. Esa tiene 50 años, la primera parte de Gómez Patiño, de obstetricia y ginecología, del Abreu. Ahí no había problema. Hicieron los anexos, entonces se habilitaron con las reglas de habilitación, Así 2 es. metros, 3 metros, Exactamente. etcétera. Pero a todo el mundo le dieron su oportunidad. Claro. Pero yo le digo que hace una semana cerraron una odontóloga. Bueno, no sé por qué razón. Porque le faltaban cosas para su habilitación. Bueno, es probable, doctor, que haya tenido un plan de mejoras y que no haya cumplido en los plazos el plan de mejora. Bueno, usted tiene que cambiar este tipo de puerta, tiene que mejorar este acceso, porque es lo que usted está diciendo. O sea, una rampa para discapacitados es algo que no es negociable. Se le da oportunidad para habilitarse. Sí, claro que sí, se le da oportunidad. O sea, habilitación no abre ni cierra. Ahora le decía que es un tema complejo, porque hay comunidades donde si usted cierra esa pequeña clínica, deja la comunidad sin servicio. Sí, pero entonces no es tan fácil desde el punto de vista político usted decir, bueno, simplemente no cumplió y yo te cerré. Pero para tener una información correcta, SENASA no
afilia a nadie que no esté habilitado, pero las ARS pueden rechazar a alguien que esté habilitado. No, dependiendo, o sea, ahí venía la pregunta de Michelle anteriormente, o sea, la red que construye una ARS está basada en sus necesidades también, o sea, cuántos prestadores yo necesito si tengo 50,000 afiliados, o si tengo 150,000, o si tengo 500,000, o si tengo 1,000,000. O sea, una ARS no está obligada a afiliar. Yo en Puerto Plata, ya yo tengo 3 ginecólogos en mi catálogo de prestadores. Si llegan 3 ginecólogos nuevos graduados, la ARS no está obligado a contratarlo. Bueno, mira, de acuerdo a lo que plantea la ley, no está obligado. Tú debes tener una red suficiente para atender a tu población. Ahora, de acuerdo a las negociaciones que se han ido haciendo en las luchas con el colegio médico, se ha planteado de que todos los médicos que tengan un exequatur deben estar contratados, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y que estén laborando en alguna clínica u hospital donde haya un contrato de servicio. Bien, doctor, vamos de nuevo a la pregunta. Todo el mundo tiene su plan básico de salud. Ahí es que la gente comienza, te llaman todos los días. Ay, yo fui a tal clínica y no me cubre. ¿No? Y nosotros le explicamos, pero ve primero a tu ARS y ve a ver esa operación que tú te tienes que hacer o esa enfermedad que tú tienes, en qué prestador a ti te lo cubre ahí, que hay uno seguro para ti si está en tu plan. Explíquele eso a la gente, lo que es, te cubrimos lo mismo, pero no en todos los lugares, sino donde esté. No es. Bueno, precisamente así. Primero, el servicio tiene que estar disponible. La clínica tiene que estar contratada. Pero fíjate una cosa, tú me haces una pregunta muy básica y ¿cómo la pondríamos? Que tendría que ser de doble vía. La clínica, las ARS tienen que contratar a todos los prestadores. Sí. En teoría, por estas luchas dicen que sí, pero no todos los prestadores quieren contratar con las ARS. O quieren ser selectivos con una ARS u otra. Yo no cojo seguro. Yo no cojo seguro. O yo no cojo tal seguro. Y lo que o yo solamente cojo plan complementario. O a mí dame complementario, pero solamente los planes muy caros. Lo que le llamamos planes premium. Entonces, no puede haber una regla que ponga el prestador para decidir cuando contrata con una ARS y una regla que haya para la ARS que diga que tiene que contratar a todos los médicos. Si la ARS tiene que contratar a todos los médicos, entonces los médicos tienen que atender a todas las ARS, a todos los pacientes. De las ARS. Huélamo, mire, esa debía ser la regla. La petición que hiciéramos, no es lo que sucede. No se trata porque usted es el coordinador del gabinete de SENASA, sino porque trabajó y era un conocedor de la ley de seguridad social desde su inicio. Y hay muchas cosas que las personas nos llaman y que se le va a pegar ese fao a usted. Uno es que qué posibilidad hay de que un paciente ya está enfermo, vaya a un médico, el médico que él quiere, que él eligió, y el médico dice, bueno, hay una cosa, yo no cojo seguro de ningún tipo. Muy bien, doctor, ¿usted me puede dar la factura cuando yo le pague? Sí. ¿Existe alguna modalidad, posibilidad o ley que cuando le presente esa factura a su seguro, el seguro pague una parte o todo, si lo prevé el tipo de seguro que tiene o no? La normativa de la CISALRIL, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, dice que el plan básico no tiene reembolso, excepto en condiciones de emergencia. Los otros planes... Los planes complementarios normalmente se construyen con reembolsos. Y los reembolsos están planteados en base también, en muchas ocasiones, en muchos planes, a un monto X. No necesariamente al 100%, porque si vas a un médico que cobra 5,000, 10,000 pesos de consulta, y lo que yo tengo estipulado para pagar... 500. O 1,000 o 1,500 en un plan complementario, o 2,000, no te puedo reembolsar 5,000. Porque entonces no estaría, actuarialmente, el plan no podría ser compensado. Doctor, el otro tiene que ver con los gastos y es el copago. El copago
está previsto en todo o en el subsidiado no. No, en el subsidiado no existe ningún pago de diferencia. Es decir, Ningún prestador, público o privado, porque esté autorizado, SENASA tiene contratado privado, privados sí, para poder suplir tiene que necesidades ajustarse a la específicas. tarifa Tiene que que le ajustarse a aceptó la a tarifa SENASA. que le aceptó a SENASA. Así mismo es. Y ese copago en las ARS que no son SENASA, está aprobado el copago. Bueno, está aprobado para los procedimientos hospitalarios, por ejemplo, hospitalización de 15% y los procedimientos quirúrgicos un 10%. Doctor, Del total de la cuenta sin que nunca pase de 2 salarios mínimos cotizables, esa diferencia. doctor, Repita eso, doctor, que no se entiende. O sea, si es una hospitalización, tiene un 85% de cobertura, pero el 15% del copago nunca puede ser mayor de 2 salarios mínimos cotizables de la Seguridad Social, que son en este momento 18.000. Pero eso no se da en la práctica. Sí, se da en la práctica. Se da en la práctica. Doctor. O sea, de parte... Los médicos muchas veces no cobran y las clínicas más diferencia de la que te dice el papelito que en la ARS. Bueno, eso... Porque a veces la gente va a preaprobar a su Ajá. ARS y tú dices, yo voy a aprobar esto, y te dice a ti, mire, este es el costo, esto se lo va a cubrir la ARS y esto es lo que le van a cobrar de copago, de diferencia. Pero cuando tú vas a la realidad te dice, no, esto es más. Bueno, eso pudiera ser si un prestador le está diciendo que hay servicios que están fuera de la cobertura. Solamente de esa manera. Pero si están todos los servicios dentro de la cobertura, la regla se cumple. 15%. Exactamente, en la generalidad se cubre. Doctor, mire, hay un tema muy delicado y es que generalmente los gobiernos y los sistemas de salud ponen en manos de sistemas de salud, los sistemas de salud en manos de doctores en medicina. Últimamente aparece la especialidad de administradores de salud, que son personas que no son médicos o médicos que han hecho esa especialidad. Y eso ha hecho que a veces no se quiera ver que dentro del sistema completo hay 2 elementos muy problemáticos para resolver los problemas que tiene el sistema, que son el médico, porque son colegas de los que dirigen la seguridad social, y segundo, son los laboratorios, que son tan poderosos que tampoco se tocan. Por ejemplo, aquí hay alrededor de 6 clínicas privadas que tenían seguros de salud, que se llamaban Igualas médicas. igualas médicas, y que en la misma clínica ofrecían esas igualas. Cuando vino la ley, como usted dijo, había cosas que existían y la ley las respetó. Pero resulta que esas clínicas, los propietarios de esas clínicas eran los mismos de las igualas médicas. Y resulta que cuando tú vas a ese grupo médico te dice, ve a tal médico, y ese médico es dueño del grupo y de la clínica. Pero te dice, yo esa tarifa de mi ARS no la acepto. Ese es un problema que no es tan sencillo ni tan extraño como usted. Yo le estoy dando una primicia a usted. Bueno, esa historia sí la puede usted contar bien. Come Patiño, Exacto, Abel sí. González, Sí, en un momento sí. existió Yunen, Exacto, que ya no tiene Ya se clínicas. separó. ¿Quién más? Sí. Bueno, Eran 6. Eran 6. Seis La o única 7. que no tenía clínica era SDS. Abreu no tenía, ¿verdad? Abreu no tenía tampoco. Pero esas, ¿verdad? Fíjate que la ley le dio una concepción. Aun cuando la ley dice que las ARS no pueden tener intereses. Por lo menos usted se atrevió a decir Sí, aquí. no, pero es que eso es parte Eso de la no lo historia. veía todos los días. Eso es parte de la historia. La ley dice que las ARS no pueden tener intereses financieros en los prestadores, ni viceversa, los prestadores, pero hizo una excepción porque existían
esas igualas médicas. Eso pasó una vez, doctor. Y le dijo, el que la tiene antes de la ley, incluso dio un chance. Todo el que conforme la otra institución, o sea, si una clínica conformaba una ARS o una ARS compraba o hacía una clínica en el primer año de la aprobación de la ley, te iba a permitir la integración vertical. Eso pasó una vez hace mucho. Cuando cuando un grupo de personas crearon el Laboratorio Químico Dominicano, el laboratorio decía que médicos no debían ser socios de laboratorios, pero resulta que ya ese laboratorio tenía al doctor Sobá, al doctor Goico y al doctor Peter de socios. Entonces dijeron, está prohibido menos esos 3 médicos, y lo exceptuaron con sus nombres en la ley. Es decir, eso que pasó con las ARS pasó una vez con los médicos. Bueno, Michelle, nos enteramos de eso ahora, ¿verdad? No, pero seguro. Si tú y yo nos acabamos de enterar de eso ahora. ¿Por qué hay limitaciones en que la clínica no pueden tener atención primaria? No, es que en realidad, fíjense, quizás es un error de concepto, porque la atención primaria no necesariamente es un lugar fuera de una clínica. Depende de cómo se articula el servicio. O sea, y yo sé que quizá usted se está refiriendo a atención primaria desde el punto de vista del primer nivel de atención y ser la puerta de entrada. Pero usted conoce bien que en las grandes corporaciones hospitalarias en el mundo, y pongamos Estados Unidos, que no es el mejor modelo de seguridad social, tiene las dos cosas. Lo que pasa es que para acercarle el servicio a la población, en vez de hacer toda esa clínica básica dentro del gran hospital, la hacen cerca de la comunidad. Muy bien. Entonces usted se va a Nueva York y el Montefiore, que está en el Bronx, pero te tiene una clínica, te tiene 5 clínicas en Manhattan, 4 en Brooklyn, 3 en Queens, y así por el estilo. Y si le llega a Senasa, a donde usted trabaja, esta pregunta: una clínica, un centro de atención primaria solamente, con el concepto de atención primaria, que tiene además una de las pocas que tiene subsidiada. Una mujer llega en el segundo mes y se le diagnostica que está embarazada. Entonces la paciente hace 7 meses de chequeo, 2 sonografías, 7 consultas y 2 análisis de laboratorio, lo que le permite hacerse en la rutina. Muy bien. Cuando va a dar a luz, esa persona se le entrega su récord y que vaya donde le dé la gana. La atención primaria no tiene una clínica donde referirla, que es en donde le cobraron solo 200 pesos y donde podría cobrarse un poco más por el parto. Eso no lo permiten allá. No, lo que pasa es, es que la atención primaria no debe tener una clínica. No, es que tampoco hay nada que lo prohíba. Ah, que no lo No hay nada que lo prohíbe, y lo que no está prohibido está permitido. Entonces quiere decir que usted se echa gota en los ojos aquí, porque eso no se sabía. Bueno, pero, por eso digo, fíjese, yo hice un proyecto hace mucho tiempo de centros de atención primaria. Sí. O sea, yo fui uno de los fundadores del SENASA. Después de SENASA, me fui a estructurar una red de centros de atención primaria a nivel nacional. 10, 12 centros de atención primaria, con capacidades resolutivas. ¿Públicos o privados? Privados, con capacidad resolutiva variable. ¿Ok? ¿Qué quiero decir variable? Que no era dedicado solamente a la simple consulta de pediatría, a las 4 básicas, sino que en muchos casos tenían especialidades adscritas ahí para que la gente tuviera lo que le llamamos el shopping mall. Sí, ¿verdad? Oftalmología. O sea, podía tener oftalmología, podía tener, no necesariamente quizás diálisis, porque ya es un servicio muy de tercer nivel, pero que pudiera tener algunas especialidades asociadas. Por ejemplo, si en este país la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares tienen un impacto como el que tienen, 35% de la población adulta hipertensa, y es una de las principales causas que tenemos ahora de morbilidad y de mortalidad. ¿Por qué la cardiología tiene que convertirse en una especialidad inaccesible? Debe convertirse en una especialidad básicamente de la atención primaria.
Lo mismo pasa con la diabetes, si 12, 14, 15% Y eso no lo hace de la y población... eso no lo hace medicina interna en los centros de atención primaria. Lo puede hacer medicina interna, pero quiero decir, pero puede tener el cardiólogo o el diabetólogo interconsultante. Seguro. Que está ahí mismo y no tiene que estar todo el día, dependiendo del volumen que maneje Sí, el centro, entonces lo hace para poderlo manejar. Bien. Doctor, definitivamente vamos a tener que bueno. preparar algunos otros programas. Ya llegan decenas de preguntas. 100 o 200 programas. Y creo que lo más importante, sí le vamos a decir a la gente que vamos a preparar el próximo programa, que hablemos de todo lo que tiene que ver con la cobertura de los medicamentos. Subsidiado, contributivo y plan básico, quién tiene los 8,000 pesos, los 7,000, los 9,000, dónde y cómo. ¿Verdad? Sí, así es. Que la gente quiere saberlo. Vamos a agradecer Doctor, al doctor Gustavo Guílamo, quien es coordinador del Gabinete Gerencial del Seguro Nacional de Salud. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.